Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad a los señores diputados y también a las autoridades aquí presentes, tanto nacionales como de la ITPU nacional. Voy a pasar un poco a explicar técnicamente qué es lo que sustenta nuestros pedidos. Para entender claramente las raíces de esta ley y comprender su alcance, es necesario que abarquemos 6 puntos esenciales que consideramos la piedra fundamental de nuestros reclamos, con la esperanza de esclarecer todas las dudas técnicas que puedan haber, despejando todas las mentiras plantadas por la prensa subordinada a intereses directos de la binacional. Siguiente, por favor. El primer punto es sobre el origen de los reclamos de los trabajadores paraguayos en el proyecto Itaipú Binacional. ¿Cuál fue la situación en el Brasil margen izquierda? Luego de firmarse el tratado en 1973, se constituyó en la margen izquierda el plantel de empleados y trabajadores brasileños, los cuales en su totalidad fueron de empresas contratistas, requisitados eran llamados, quienes a partir de 1974 empezaron el proyecto en el sitio de obra y en otras localidades del Brasil. Empresas como Eletrosul, Caebi, Méndez Jr., Enge Ríos, Logos, Engevic, Temat, etc., entre otras, ejercían cargos relevantes equiparados a los directores o gerentes de proyectos del lado paraguayo, contratando además a consorcios de empresas constructoras y montadoras como Unicon e Itamón, entre otras. En el Paraguay, la situación en la margen derecha, de este lado, la ANDE designó a sus ingenieros para incorporarlos al primer plantel de profesionales de la Itaipú, instalándolos en cargos de dirección y gerencia dentro del proyecto. Contrata además a empresas consultoras, contratistas y subcontratistas, montadoras y locadoras tales como Grupo Consultor Alto Paraná, Electromón, Conempa, CIE, Ingetec, Consorcio de Servicios, etcétera, quienes trabajaron en el proyecto no solo en el sitio de obras, como también en otras ciudades del Paraguay y Brasil. Dentro de este contexto, podemos afirmar que tanto en Brasil como en Paraguay, la Itaipú se sirvió de empresas contratistas requisitados para todos los trabajos relacionados con el proyecto Itaipú Binacional, sean estos en la sede de obras o en otras localidades de ambos países, liderada por la coordinadora también contratista IECO, el consorcio italoamericano que inició los primeros estudios en la región en el año 1972. Esa fue la estructura de la Itaipú Binacional desde 1974 y su relación con las empresas contratistas, subcontratistas, locadoras y sublocadoras de servicios y de convenio de salud y educación en ambas márgenes respectivamente, a efectos no solo de construir la monumental represa, sino también de las obras complementarias destinadas para el personal, como así también a los servicios de salud, educación y seguridad para los mismos. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles fueron? El siguiente punto dentro de los 6, habla sobre los beneficios percibidos en la margen izquierda desde 1974. Discriminación internacional. Desde un principio, quienes trabajamos codo a codo con nuestros compañeros brasileros, percibimos que ellos tenían más ingresos que nosotros. Y los responsables de recursos humanos nos decían que en Brasil había beneficios que en nuestra legislación no aplicaban. Lo que no nos dijeron y averiguamos mucho tiempo después es que el tratado tiene un artículo que habla de la isonomía que debía existir en todo el proyecto de Itaipú. Trabajos de igual naturaleza deben recibir la misma remuneración sin distinción de raza, sexo o nacionalidad. Y también que debía aplicarse la norma o ley que más favoreciera al trabajador. A partir de 1986 tuvimos la certeza de que éramos discriminados. En estas láminas se puede verificar la veracidad de nuestras afirmaciones. Allí tenemos una publicación que hizo la propia Itaipú Binacional Margen Izquierda, donde hace mención de los beneficios que ellos tenían. Y ahí dice, cita los 22 beneficios que fueron incorporados para el personal
propio que fue transferido de los requisitados. O sea, hay que entender que Brasil primeramente tuvo personal de gente contratista que luego pasó a la Itaipú Binacional. Ellos ya tenían esos beneficios siendo contratistas y continuaron con esos beneficios y más aún cuando pasaron a la Itaipú Binacional. Siguiente, por favor. Aquí podemos apreciar el salario percibido por un funcionario de una empresa contratista del Brasil. Y se puede ver claramente, este es un salario de vacaciones, de que hay una diferencia de 161% en relación a su salario base. Siguiente, por favor. En otro mes, 43%. Siguiente, por favor. Ya cuando esta persona pasó a la Itaipú Binacional, se incrementaron sus ingresos a través de todas las bonificaciones y los beneficios a un 51%. Siguiente, por favor. La misma persona en un salario de vacaciones tiene un adicional de 110% sobre su salario base. Y de nuestra parte, en el lado paraguayo, ¿qué había? Siguiente, por favor. Ahí pueden apreciar de que hay 0%, lo mismo que se percibía, al contrario, habían descuentos. Siguiente, por favor. La misma situación para después del 89, o sea, no se consiguió nada. Siguiente, por favor. Esto es para, los anteriores eran de empresas contratistas, esto es de un empleado de la Itaipú Binacional. Antes del 89 tenían 0% de beneficios. Siguiente, por favor. Tiempo después del 89, ya tenían un 26%, un poco menor a lo que percibían los funcionarios del Brasil. Con el advenimiento del cambio de gobierno después del golpe de febrero de 1989, empezaron a gestarse grandes cambios en la margen derecha de la Itaipú Binacional. Primeramente fue concedido a todos los trabajadores, directos y contratistas, el beneficio de peligrosidad retroactivo a 1986. Y a partir de septiembre de ese año se comenzaron a pagar otros beneficios como anuenio, adicional de vacaciones, desarraigo, vale alimentación, solo al personal directo de la binacional en la margen derecha, dando así inicio a lo que llamamos discriminación entre paraguayos, beneficios todos que ya existían en la margen izquierda para el personal contratista desde el inicio de las obras y al personal propio a partir de 1986. Siguiente, por favor. El punto cuarto, fórmula compensatoria del proyecto de ley, explicación y alcance. Debido a la naturaleza del proyecto de ley que busca compensar el no cumplimiento de la isonomía entre ambas nacionalidades, perjudicando al trabajador paraguayo que no fue remunerado en igualdad de condiciones con sus pares brasileños, hemos plasmado en el proyecto de ley una fórmula para la determinación de la base de cálculo de la compensación reclamada en base a 4 parámetros esenciales. Primero, el nivel ocupacional del ex trabajador, operacional administrativo y técnico profesional. Segundo, la cantidad de meses trabajados para el proyecto Itaipú Binacional. Tercero, el periodo durante el cual esos meses fueron realizados. Y cuarto, establece el cálculo de la compensación a los valores de hoy. Una vez determinada esa base de cálculo para cada ex trabajador, esta se utiliza para calcular a través de un programa informático cada uno de los 5 beneficios no percibidos en tiempo y forma, así como la parte de los mismos que no fueron contemplados en los aguinaldos y en la indemnización final percibida. Siguiente, por favor. Esta es la lista de los beneficios que se pueden cuantificar. Los 5 primeros son beneficios que hoy todavía se perciben en la Itaipú. El sexto beneficio de peligrosidad
hasta el 30%. Hay algunos casos puntuales que hoy están reclamando y la incidencia de los mismos en aguinaldo y indemnización por término de servicios. Siguiente, por favor. Mucho se habló también sobre de dónde se van a extraer esos fondos y a qué va a afectar. Entonces el punto quinto es fórmula para la composición de la tarifa de la Itaipú Binacional. Sin dudas el punto más álgido de este proyecto de ley es el origen de los fondos para el cumplimiento de la compensación histórica establecida en la misma. Mucho se ha dicho al respecto y en cada una de esas afirmaciones se ha desvirtuado y tergiversado la misma, afirmando que afectará a rubros como los royalties y obras sociales que por su origen en la propia ley y a lo establecido en el anexo C, no pueden ser utilizados en ningún otro rubro. La Itaipú Binacional no es una empresa comercial que genera lucro, es una entidad binacional construida por ambos estados en participación igualitaria con la finalidad de generar energía limpia con responsabilidad social. Y por lo tanto todos los gastos que la misma tiene para producir esa energía se cubren con el costo de la tarifa de dicha energía. Todo lo que Itaipú gasta, deuda por construcción, gasto de producción, royalties, obras sociales, etc., se pagan con el consumo de energía por ambos países. En el material de apoyo que vamos a mostrar, se puede apreciar esta afirmación tomando como modelo el ejercicio 2021. Y también podemos considerar que sea cual fuere el monto a compensar, el mismo deberá ser necesariamente contemplado en la composición de la tarifa. Siguiente, por favor. Dentro de la composición de la tarifa de Itaipú Binacional, podemos ver de que la misma se compone, es una ecuación muy simple. Se suman todos los gastos en los distintos rubros que se tiene para la producción anual de energía y se divide por la suma de potencias. En esa sumatoria ingresan el servicio de la deuda, los gastos de explotación, royalties, obras sociales, etcétera, etcétera. Y todo eso se divide por la suma de potencia anual generada, dando el costo de la tarifa. Siguiente, por favor. Tomando como modelo el ejercicio 2021, podemos ver que la suma de todos esos componentes nos da, dividiendo por la potencia instalada, un costo de $22,60 para el ejercicio 2021, de los cuales el 13,5% es el consumo que tiene el Paraguay, el resto es del Brasil. Nosotros le cedemos el 36,5% de lo que no utilizamos a cambio de una compensación. Siguiente, por favor. Consecuentemente, si se llega a promulgar la ley, según nuestro criterio, la misma debería estar incluida como un servicio de la deuda, porque es una deuda. Y de esa forma, formar parte de todos los elementos que componen la tarifa. Siguiente, por favor. Haciendo un ejercicio teórico y suponiendo que los mismos valores queden aproximadamente iguales y colocando un hipotético valor de lo que sería nuestra compensación, no alcanzaría ni a $15 el precio de la tarifa, cuando hoy se está discutiendo entre 22 y 18. O sea, hay un margen considerable como para poder contemplar lo que nosotros estamos reclamando. Por último, y para terminar, quiero hacer, siguiente por favor, aclaración de las versiones oficiales difundidas por los medios. Oficiosas en realidad. Una de las formas de desacreditar nuestro reclamo, además de sostener la prescripción de causa como única defensa, ha sido la utilización de los medios periodísticos en difusión masiva, así como las redes sociales y versiones antojadizas de algunos sectores políticos que desacreditan nuestros reclamos con argumentos basados en falsas premisas o de posturas antojadizas desprovistas de conocimiento de causa. Con relación al censo,
El censo fue ordenado por el Poder Ejecutivo y realizado conjuntamente por la UNETIB-MD, la Itaipú Binacional, la supervisión de la Comisión de Entes y Energía de Entes Binacionales de la Cámara de Senadores y la colaboración del Instituto de Previsión Social. El resumen se puede apreciar del primer censo, en donde sí habían 16.160, fueron excluidos 1.371 extrabajadores que no contaban documentación y que el IPS no proporcionó información alguna, quedando 14.809 inscriptos inicialmente. Con posterioridad a dicho corte, porque se hicieron otros 3 cortes, se registraron provisoriamente extrabajadores que no habían sido censados por falta de documentación, y se realizaron esos cortes llegándose así al total de 15.746, que es el número real, y no 16.160 como están publicando por allí. Ese total está dividido en 4 niveles: operacional, administrativo, técnico y profesional. El nivel 5, no definido, corresponde a aquellos registros proporcionados por el IPS, pues en dicha planilla solo constaban sus aportes y periodo de servicio, no así su cargo u ocupación. A efectos de cálculo, el nivel 1 y el 5 tienen idénticos valores. Como se puede apreciar en el último cuadro, aquellos trabajadores que no fueron procesados por el IPS en realidad el 64% de los datos no fue facilitado por ellos. Aquellos trabajadores que no fueron procesados por el IPS se registraron en el censo en cada una de las 15 organizaciones que componen la UNETIB-MD, presentando para tal efecto la documentación exigida: fotocopio de cédula, certificados de trabajo, consolidado impreso del IPS, liquidación final, ficha de Unicon y todo documento que pruebe la participación laboral en el proyecto. Siguiente. Aquí podemos apreciar nuestra organización, que está constituida por 15 organizaciones. La UNETIB-MD es una entidad jurídica sin fines de lucro legalmente constituida que aglutina a 15 organizaciones de diversas características. Hay asociaciones, coordinadoras, cooperativas, estudios jurídicos y organizaciones sociales, lideradas cada uno por un coordinador. Una vez promulgada la ley e instalada la mesa técnica con la binacional, cada coordinador deberá respaldar y defender la documentación presentada por cada reclamante de su organización ante la mesa, a efecto de confirmar la legitimidad o no de su reclamo y posterior cobro. Siguiente, por favor. En esta última lámina podemos apreciar publicaciones en donde se mezclan un poco los conceptos que nosotros queremos llevar adelante. Todo trabajador que haya estado al servicio del proyecto de construcción de la Itaipú en el lapso 72 a marzo del 2002 tiene la potestad de reclamar o renunciar a la compensación por haber sido discriminado en el pago equitativo que debería haber entre paraguayos y brasileños. Y es cierto, hay fallecidos, muchos de ellos fallecieron en la construcción de la obra, y negarle el derecho a la compensación a los herederos legítimos de nuestros compañeros fallecidos es deshonrar la memoria de quienes hoy ya no están y una falta de respeto. Este proyecto de ley tiene 4 proyectistas de 4 partidos políticos e ideologías distintas. Esto no es cuestión de colores ni mucho menos de movimientos políticos. Es cuestión de dignidad patriótica que debe primar para reclamar el trato igualitario que debió haber en la Itaipú. Es una vergüenza nacional denostar a compatriotas por reclamar lo que debería haber percibido y utilizar esta causa como un arma electoral. Del censo se hicieron 4 copias magnéticas, una para el Ejecutivo, otra para la Comisión de Entes Binacionales, otra para la Itaipú y otra para la UNETIB-MD. Ustedes pueden sacar sus conclusiones de dónde obtuvo la prensa toda esa información publicada basada en la intencionalidad de la misma. Por otra parte, como periodistas serios, deberían saber que
esos fondos a los que hacen referencia fueron creados por leyes, con lo cual es imposible utilizarlos en rubros no establecidos. Al ser esta una deuda histórica con los trabajadores paraguayos, el monto que se acuerde debería incluirse en el rubro servicio de la deuda y formar parte de la ecuación que determina el costo de la tarifa. Y por último, es muy importante además hacer saber que el Brasil ha economizado 74.500 millones de dólares desde 1986 hasta el 2018 con el excedente que Paraguay le cede a cambio de una compensación por ese 36,5% que no utiliza. Es inimaginable todo lo que nuestro país podría haber hecho con esa suma, de haber cobrado el precio justo de ese excedente. Esas son las cosas que deberían motivar al periodismo y no intereses políticos que no benefician al pueblo. Muchas gracias.